Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickitón y estamos ante el cuarto mock del canal y el que sería la segunda parte de esta serie de mocks que quiero hacer de Lego Star Wars, el Comandante Rex, la búsqueda, y estamos ante el que sería el segundo de 3 capítulos. Vamos a ser sinceros desde el principio, a lo mejor la forma os parece un poco familiar y es porque está basado o está cogiendo como base el set 75353, el diorama El duelo de Speeders en Endor. En el capítulo anterior os comenté que iba a comprar más piezas para poder hacer el set más grande, ya que esta base es más grande, y la opción más barata que me parecía era comprar este set de segunda mano sin las figuras. Me costó unos 30 euros, entonces por 30 euros conseguía piezas que me parecen interesantes, ya que como os dije en el anterior capítulo no tenía piezas ni para hacer el marco negro completo, ni tampoco tenía para hacer árboles, piezas marrones, y entonces de esta manera he conseguido dos árboles marrones más o menos grandes, más o menos anchos, y he incorporado las cosas que ya tenía en el mock anterior. Como estáis viendo, siguiendo con la historia, os dije que estaba el Comandante Rex en una búsqueda, en una misión en un planeta pues parecido a Endor o parecido a Kashyyyk, ¿vale? Que no se engañe este Wookiee, que no es Chihuahua, que lo dije en el capítulo anterior, que no se engañe esto por la localización, sino que tenemos al Comandante Rex liderando un pequeño comando rebelde que está en búsqueda de algo, y creo que ahora ya podemos tener una pista de qué se trata eso que están buscando, ya que si nos fijamos bien estamos viendo una figura circular que podría tratarse de la puerta de un búnker o de una base, puede que sea algo parecido y puede que eso sea lo que están buscando. Como veis, he intentado hacer el mock lo más frondoso posible, este bosque que aparece, y tened en cuenta que mi intención es que esto parezca que es de noche. No puedo trasladarlo en fotos y que se vea bien, pero es de noche, por eso no le están viendo al Comandante Rex, porque si os dais cuenta, aunque está entre arbustos se le vería muy fácil, pero imaginaos que estos dos Scout Troopers que tenemos aquí están vigilando por la noche. Me gustaría recordaros que en torno a un 70% de vosotros no está suscrito, y si os acaba gustando el contenido, un like o suscribirse ayudarían un montón a crecer a esta pequeña comunidad. Y ya sabéis también que cualquier set de Lego podéis comprarlo a través de mi enlace de afiliado para la página oficial de Lego, que tendréis debajo en la descripción, apoyando mucho a este canal sin un coste adicional para vosotros si realizáis desde ahí vuestras compras de Lego, y además estaréis ayudando a conseguir más piezas para realizar mejores mocks en el futuro. Además me gusta que he podido incorporar los Scout Troopers, que compré hace poco varias revistas que salieron de Lego, y pues van a ser los principales villanos en este caso, que son a los que están defendiendo la base por fuera y todavía no se han dado cuenta de que tienen a 5 soldados rodeándoles. Como digo, las técnicas que he utilizado pues han sido básicamente las mismas que utilicé en el capítulo anterior. Tenemos el suelo que va teniendo sobre una base de color marrón, que es lo que pasaba antes, tiene diferentes tonalidades de color verde oscuro y no tiene tantas alturas, ya que he utilizado las que ya estaban puestas por el set, moviéndolas un poco de sitio. No podía ponerle más alturas porque al querer hacer el bosque tan frondoso no he tenido la capacidad de poder poner diferentes alturas porque se chocaban con las plantas, y sinceramente prefería meter la altura del suelo por la vegetación, por así decirlo, no sé si me explico, en lugar de hacerlo por el suelo, por diferentes capas. Entonces, como estáis viendo, también he vuelto a introducir estos árboles que, como os dije, hice con un palo marrón simple y con varias piezas de césped. Los he intentado meter para mostrar esta transición de un tipo de bosque a otro tipo de bosque, pero que todavía tenemos elementos del anterior. Los dos arbustos que utilicé en el mock anterior los he puesto tapando esta puerta del búnker para que no sea una puerta de búnker sin más como a plena vista, sino que se note que está un poco escondido y que no sería tan sencillo para alguien que no lo está buscando en concreto encontrarlo. Como digo, con estas piezas de árbol de hojas que tenemos en la parte superior pero de otro color, lo que he intentado hacer es distintos tipos de arbustos que hagan que la zona no se vea al suelo apenas, que no se vea y que haga que sea muy frondoso y que nos dé la sensación como que tienen que atravesar todos estos arbustos para seguir avanzando. Por lo tanto, como digo, estoy bastante contento con el resultado, ya que con un set de Lego he conseguido hacer un mock añadiendo mis toques personales. Yo la sensación que tenía desde el principio es que este set iba a ser bueno para utilizar estas piezas para un mock. En cuanto lo vi dije, cuidado que me gustaría utilizarlo, y añadiendo, pues sí que hay entre plantas, a lo mejor hay un par de, a lo mejor exagero, pero sí que 100 piezas sí que he metido, seguramente, o más de 100 piezas, que lo que estamos haciendo es dar una sensación de un bosque un tanto diferente, porque si no, en el set, si no lo sabéis, lo que tenemos es una persecución de motos, como ha dicho en el título, y entonces esa zona central está muy despejada, pero ahora lo que hemos hecho es que hay una zona por la que no se puede apenas ni transitar. Por resumir un poco ya todo, quiero comentaros que el tercer mock espero que me dé tiempo a hacerlo antes de irme en julio, y seguramente sea el mock más grande que he hecho hasta el momento, ya que va a ser más grande que este mock. Este mock puede que forme parte de ese mock, de esa tercera parte de esta serie, pero va a ser bastante más grande y todavía no sé la verdad si voy a poder hacerlo, también por una limitación de piezas. Quién sabe, puede que la puerta del búnker sea una pista, pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre digo, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.